Vamos rápidamente a recibir a nuestro invitado de esta noche. Atenti, señores. Atenti, señoras y señores. Ahí, Amado Vudú, venga nomás, vamos. Bienvenido, Amado Vudú, a Duro de Domar. ¿Cómo andás? Bienvenido, por favor. Espectacular, espectacular. Ha sido noticia en estos días. Aquí nomás. ¿Cómo no? Porque claro, se dio a conocer, yo no sé si esto era secreto, no tenía que darse a conocer, o sí, o cómo se filtró. Vos estás trabajando, dándole una mano a Sergio Massa, el ministro de Economía. La verdad que, primero, yo no estoy en el equipo económico de Sergio Massa. Está claro. No formo parte de ese espacio. Pero bueno, algunas ideas en común tenemos respecto a lo que hay que hacer en el fondo. ¿Y alguna experiencia tenés? Poquito, pero es algo que desde el principio de este gobierno veníamos diciendo, ¿no? Que el problema central era el tema del fondo, que hay que resolverlo, porque no es un problema económico ni financiero, sino que es un problema político. El verdadero cepo sobre la Argentina es el Fondo Monetario Internacional. Y bueno, si bien es cierto que fue Mauricio Macri el que trajo de vuelta el endeudamiento brutal y sobre todo al Fondo Monetario, no es menos cierto que nuestro gobierno no lo supo resolver. Ahora te dejo con el equipo, una más y te dejo con el equipo. Apareció cuando lo nombran candidato, lo eligen candidato de la unidad a Sergio Massa, algún debate en el kirchnerismo más duro, que vos lo saldaste muy rápidamente. ¿Cómo lo saldaste? Bueno, primero porque me parecía que Cristina viene trabajando en la unidad y habla del diálogo desde el principio de este experimento que fue el gobierno de Alberto Fernández. Experimento. Qué fuerte. Bueno, fue un experimento. Y un experimento que salió relativamente mal. Relativamente mal, porque uno podría ver algunos momentos. Cuando el gobierno fue más determinado, fue cuando mejor le fue. Por ejemplo, con la cuestión de la pandemia. Nadie imaginaba que iba a ser tan determinado en jugar con Rusia por el tema de las vacunas. Sin embargo, lo hizo así y le sirvió al conjunto de la población argentina, más allá de, por supuesto, es un dolor todas las personas que murieron por la pandemia, pero sí. Argentina es uno de los países de ingresos medios que no tuvo necesidad de dejar gente afuera de la terapia intensiva o de los respiradores. Bueno, esto tiene que ver con la recuperación que hizo Alberto Fernández del sistema de salud pública. ¿Y cómo llegamos a...? ¿Y por qué dijiste es Massa y tiene que ser Massa? Porque Cristina venía trabajando en la unidad y explicó por qué. Y además esta unidad te permite seguir incorporando a sectores que, bueno, en otro momento no han estado formando parte. Pero sobre todo me parece que hay una paleta de políticas públicas que se pueden empezar a desarrollar. A mí no me gusta que no estemos hablando fuertemente de Jujuy y de Milagros Salas. Claro. Creo que ahí se juega el futuro de Argentina, en interpretar si van a convertir la Argentina en Jujuy o si vamos a convertir la Argentina en un país para 47 millones, para los que les gusta nuestro espacio y para los que no les gusta nuestro espacio. Me parece que, bueno, el caso de Milagros... Porque vos fíjate, ¿no? Morales, que es un republicano, dice, yo la metí presa. Yo cambio la Constitución. Sí. Hay que cambiar dos... Larreta dijo, Morales la metió presa también, los dos. Sí. Dice, hay que cambiar los artículos, yo los cambio. O sea, es el Poder Legislativo, es el Poder Ejecutivo. Es la Convención Constituyente. Y es el Poder Constituyente. Pero todos los días es el Poder Constituyente. Así que Luis XIV se quedaría muy pequeño al lado de Gerardo Morales, que además me parece que es una tradición que no hay que perder de vista. Yo recuerdo un spot de campaña de Fernando de la Rúa, que trataba el tema de la seguridad. Dicen que soy aburrido. No, había dos que son los que más recordamos. El avión es lindo, pero lo vendo. Sí. Y dicen que soy aburrido. Hay otro que es menos recordado, que es el spot donde él hablaba de la seguridad y aparecía caminando y atrás había un montón de personas sin identificación. Llevaban armas, llevaban gorrito, llevaban uniforme, pero no llevaban identificación. Bueno, eso que pareció una broma de mal gusto es lo que está pasando hoy en Jujuy. Están levantando gente en autos sin identificación y personas que no tienen el uniforme. Y en el medio, Gerardo Morales era viceministro de la Rúa, Patricia Bullrich era ministra de la Rúa, Larreta estaba en el PAMI, en el triunvirato famoso de la Rúa, y terminaron asesinando gente con las fuerzas del Estado en el 2001. Eso tampoco nadie lo quiere hablar.
En el 2001, el gobierno de la Rúa usó al Estado para asesinar manifestantes en la Argentina. Bueno, ese es el modelo Jujuy. Bueno, señores, ¿quién quiere arrancar? El señor Hamilton y después voy con Maslatón. Ah, bueno, quiere arrancar Maslatón. ¿Qué tal, Budo? ¿Lo conoces a Maslatón? Lo conozco, lo veo muchos Charlie. días acá. Escúchame, bueno, he tenido muchas Proceda. diferencias con vos, pero hace como 15 años. Pero no importa, ahora vamos a De ver. la época de Upau y qué sé yo. No, cuando él fue ministro. Ah, y fue no ministro. importa, es un tema viejo. Sí, Ya bueno, está, ya 50. está pasado. Me Ya sé de interesa. lo que hablas, sí. Yo soy amigo de. Bueno, no importa. Escuchá una cosa, Budo. No digas así, me parece el disco de los ¿Para qué lo Twists. sacás? ¿Para No, qué no, Soy lo- muy amigo de los De los grandes. grandes. No, pero no venía al caso, che. vamos a hacer algo positivo ahora y Así es. concreto. Bueno, Hay ¿Le que estás construir- pidiendo disculpas? No le estoy pidiendo disculpas, no haz quiero, una no referencia. quiero más quilombo ahora de temas viejos, nada más ¿Y para que qué lo eso. sacás? Haz una Pero vamos a lo más referencia. ¿Y para importante. qué lo dijiste? Pero vos lo dijiste, Maslatón. Porque tengo que mencionar que he tenido históricamente con él mucha diferencia. Pero ahora le quiero preguntar, entendiendo que no sos parte del equipo económico de Massa, pero como mencionaste el tema del Fondo Monetario, si puedes tirar una punta de cómo lo resolverías. Es decir, hay que pagar para que no te jodan más. ¿Cómo lo harías vos en los próximos años? ¿Cómo te liberarías a Yo lo lo que Néstor creo que hay Kirchner? que hacer es asegurar un flujo futuro de fondos a cambio de quitar las condicionalidades. Que podría estar vinculado, por ejemplo, a algún tema de aumento de las exportaciones. O que podría estar vinculado a algún tema vinculado a las retenciones. en No es, materia- perdóname, porque ahí dijo algo, no es necesario pagarle todo, Bueno, sino ir pagándole. No, ahí y viene- ahí tenés ya que la pagarle joda. todo. Ahí- Para está liberarte bien. del plan tenés que pagarle No, todo. pero vos no, podés firmar perdón. un nuevo... Si Ahí vos vas viene pagando, ¿por qué? un punto que yo creo que es importante y que además es las cosas que yo creo que Massa puede hacer. En nuestra gestión, gobierno de Néstor y Cristina, no aceptábamos el no se puede por respuesta. Porque la función de la política es correr el campo de lo posible cuando estás del lado del campo nacional y popular. Del otro lado es imponer el campo de lo posible. Entonces yo creo Claro. que hay que explorar un camino en el cual asegures un flujo futuro de fondos a cambio de quitar las condicionales hoy. Vos Porque si mira, tenés que cancelar deuda y vos tenés la deuda barata del Fondo Monetario y la deuda cara, por razones políticas arrancás cancelando la del Fondo Monetario. por supuesto. A lo Porque Néstor la Kirchner política, del 2006, pero mira, la política manda sobre la economía. Algunos piensan al revés. Yo creo que la economía en el vacío no existe. Si no, todos los genios que dicen lo que hay que hacer todo el tiempo les hubiera salido bien y no Ahora- les salió bien. Entonces, Perdón, no te quise interrumpir. No, por favor. No, el planteo que vos proponés sería absolutamente inédito para el Fondo Monetario Internacional. Bueno, ahí que quería entiendo ir. que hay como un nivel de Lo hizo negociación que es Kirchner. con burócratas Lo hizo que Kirchner. solamente miran su manual y después hay un nivel de negociación que es de verdad con los que deciden y ahí es donde entra la política, ¿no? sí. Pero por eso sería quería- inédito que aceptaran la cuestión tal y como la están planteando ustedes. Quería poner un ejemplo en ese sentido, cuando decía lo de mover el campo de lo posible. Nosotros en el 2009, cuando yo tuve la oportunidad y el honor de, con Cristina Fernández de Kirchner, ser ministro de Economía, teníamos una agenda internacional que estaba demorada. Por ejemplo, el tema del Club de París, ¿no? Donde hay acreedores de Argentina que son agencias públicas que se reúnen ahí, de distintos estados. Cuando encaramos ese tema nos decían, esto no se puede hacer. ¿Por qué no se puede hacer? Porque para tener un acuerdo con el fondo tenés que tener un acuerdo, perdón, para tener un acuerdo con el Club de París tenés que tener un programa del fondo. Entonces todos los sabios que opinan en los medios y muchos periodistas especializados decían, esto no entienden nada, no saben nada, son unos berretas, nunca van a poder avanzar por este camino. Nosotros dijimos sí, porque nosotros tenemos una propuesta concreta que la vamos a llevar adelante. Empecé esta negociación en el 2009. Viajé en diciembre de 2009 a hablar con quien era en ese momento la ministra de Economía de Francia, que era Madame Lagarde, y le planteamos nuestra Madame propuesta. Lagarde es Christine Lagarde. Sí, Ajá. que viste va teniendo distintos lugares. Había que enamorarse de ella. No había que enamorar. había que Mon encantar. amour. Macri, dijo Macri. Había que Había que plantarse, Petit Amado Udo. Mon A mí me Chéri. parece- Entonces, nosotros fuimos con la propuesta, 2009. Trabajamos 2009, 2010, 2011. Sí. Después vino Hernán Lorenzino, Uy. 2 años más. Y después, en la circunstancia que Axel Kicillof era ministro de Economía, se logró cerrar un acuerdo que nos venían diciendo hace 5 años que no lo íbamos a poder cerrar. Y lo cerramos. ¿Por qué? Porque teníamos convicción en nuestros argumentos, desde el punto de vista técnico estaba bien diseñado. Y era inédito para el Club de París hacer un acuerdo como el que Nunca ustedes había habido plantearon. uno, estaba prohibido. O sea que el sueño es decir, bueno, que el FMI acate unas reglas que nunca Pero- en toda la historia del FMI, acá te digo, concuerde Negocian. con un planteo con el que nunca concordó. Pero mira, el Fondo Monetario para prestarle al Macri el monto que le prestó rompió sus También reglas. rompió reglas.
Entonces, me parece que ahí va a haber una equivalencia. Un poquito tendría que haber. flexibles son. Fero y después Cintia, ¿vale? Hola, Amado, ¿cómo andas? ¿Cómo va? Si tuvieras que explicarle desde tu criterio a la militancia, a cierto sector que elige votar al kirchnerismo normalmente y ahora está desencantado o decepcionado o esperaba otra cosa respecto del candidato mayoritariamente de unidad que es Massa. ¿Cómo le explicarías eso? ¿Cómo tratarías de convencerlo? ¿Cuál sería tu criterio para sostener de alguna manera que Massa no es ese candidato de derecha que algunos creen que es? Bueno, primero Massa es Massa. Entonces lo primero que uno tiene que hacer es negar las cosas como son. Lo que hay que entender es que la conducción del kirchnerismo, que hay una sola, que se llama Cristina Fernández de Kirchner, avanzó en un esquema de unidad. Que puso por encima aún de su propia fuerza, digamos, ¿no? ¡Anoten! Entonces, Se ríe con la me parece botonera. que eso tiene que ver También de la con conciencia, Amado. Cristina nos ve y, viste, grita en Sí, su no, casa y grita y sale llega. acá. Yo siempre anoto y me queda muy grabado esta idea de texto y contexto. Pero una salida fácil de esto es quedarte en tu casa. Imagínate en mi lugar. Lo más cómodo era quedarme en mi casa y decir qué desastre lo que estamos haciendo y ahora. Yo creo que hay que poner el cuerpo siempre a favor de las grandes mayorías. Y que la unidad es un valor, sobre todo cuando hay unidad con un sentido. Para mí el sentido lo da principalmente la figura de Cristina, pero ahora también Sergio Massa, hablando del fondo, como tema cero, porque yo defiendo el mismo programa que defiendo siempre, shock distributivo, estatización de algunas empresas de servicios públicos, Claro. Administración del comercio exterior, bueno, que no pase con el Banco Central el desastre que está pasando, el gasto cuasi fiscal que tenemos. Mira, que hay empezó- coincidencia. Alcoyana con Malatón. ¿Qué harías con eso? ¿Qué harías Para, con no, eso? contesta él y después le respondo. Pero para, quiero terminar esto importante y lo después que- vamos. Yo creo que ahí hay. Y bastaría con decir, che, lo que tenemos enfrente es horrible. Pero a mí no me alcanza con eso. Y no. Porque eso ya pasó. Y salió relativamente bien o mal. Cada uno que le ponga el que quiera, pero Está siempre más bueno ahora. es relativo. Ajá. Entonces, para mí el tema cero de la Argentina de hoy es el acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Romper este acuerdo, cambiar este acuerdo con el Fondo Monetario Internacional. Perfecto. Y lo veo a Sergio encaminado en ese camino. Profundizo la pregunta, pero para que la hagas corta. Y porque después va somos Cintia y muchos. después Malatón. Muy Digo, importante. la de Fero. ¿Por qué vos pensás que los militantes kirchneristas duros o la gente que más respalda el kirchnerismo no debería votar a Grabois en la interna? Porque yo creo que hay que llegar a la PASO en el esquema de unidad que dijo Cristina. Cristina dijo, acá está nuestro candidato a unidad. Lo dijo con el hombre adelante, ¿no? También le marcó algunas cosas que había que ir corrigiendo. Pero me parece que fue muy clara en ese sentido. Ella dijo, yo tenía una estrategia que era la unidad y tenía una estrategia que era si tenía que competir Claro. mi otro candidato. Bueno, también Pero a- ella estaba buscando la También unidad. a Massa con Grabois se le puede plantar una postura desde ese kirchnerismo duro, Amado. ¿Qué tal? ¿Cómo ¿Qué va? tal? ¿Cómo va, Cintia? Yo estuve en ranchos ayer y además en mi programa fue que Leopoldo Moró contó que Estaba él, claro. que Lo Amado contó Moró, me había olvidado. que Amado estaba colaborando, no dijo que era parte del equipo económico. Y, Un poco botón igual, ¿no? Te botonearon. lo que primero lo dijo bien. Estoy acostumbrado. Lo dijo bien. lo Llevo dijo- muchos años de eso. lo Pero dijo- para No. mucha gente, Llegaste a lugares para muy mucha raros por gente, eso. yo quiero decir, aclarar que para mucha gente es muy bueno que vos Sí, estés claro, colaborando. no, pero quiero decir- Algunos pensarán que no, pero para el núcleo duro kirchnerista creo que lo vieron bien. Que Pero vos no, estuvieras pero ahí. para hablar te quiero decir, salvando a Moró, lo dijo en términos positivos. O sea, lo dijo, claro. bueno, está colaborando. Miren cómo es la cosa, que el acuerdo con el Fondo y la Unidad, que Amado está colaborando en eso. Ahora, vos que pertenecés o pertenecías, no sé, al Grupo Soberanos, con Alicia Castro y Gabriel Mariotto, había llamado le había llamado al acuerdo con el Fondo un contrato de adhesión. Lo ¿no? es. Eso, Lo es. primero te quería preguntar eso. No, decirte esto, que en la militancia hay un voto de fidelidad hacia vos. La militancia kirchnerista te adora y te respalda. Pero sí es cierto que estamos en un contexto de ruido, ¿no? De ruido, porque vos hablabas de Jujuy. Massa no se posicionó por Jujuy. Grabois viajó a Jujuy. Yo quiero dejar eso, hacer un nota de No, pie no me con parece respecto a que eso. sea tema para empezar a hablar de No, lo pero que vos- hace vos cada lo uno, porque por ahí mencionaste. empezamos a decir cosas que a No, nadie le pero vos gustaría mencionaste mucho. de Milagro y No, de pero por eso Jujuy. digo, me parece
que es un camino en el cual no vale la pena avanzar, porque si se decide una fórmula de unidad hay que acompañar la fórmula de unidad. Si todos empiezan a decir cosas inconvenientes, todos vamos a decir cosas inconvenientes. Está bien. Y hay para todos lados. O sea que sí hay cosas inconvenientes. Siempre, No, política. pero lo que Siempre te política. quiero preguntar con respecto al contrato... Pero para el otro lado Pero también pará. dijo, ¿eh? Para el otro lado también. Estaba Ojo al preguntando, piojo. el acuerdo con el fondo sigue siendo un contrato de adhesión. ¿Cómo se resuelve eso? Mirá, el gobierno nuestro tuvo un momento inicial donde podía haber planteado algunas discusiones y decidió no plantearlas. Esa es una realidad. Podríamos haber desde ido a un tribunal internacional hasta plantarse duro en la negociación para sacar blanco sobre negro qué estaba mal en eso que le dieron a Macri. Es absurdo que alguien que le dan más de lo que puede recibir encima pague sobretasas. Es absurdo. Bueno, Guzmán, yo lo dije desde el primer día que terminaba mal. Porque Terminó mal. ¿Cómo para mí- sabías? porque era un hombre del fondo. Vos lo escuchabas hablar y hablaba como una O sea, persona no que fue miraba... un acuerdo. No, firmamos un contrato de adhesión. Amado, Y te mucho quiero peor, preguntar- lo llevamos al Congreso. Para Algo con salir un graduación. poquito del fondo, que hablamos bastante, te quiero preguntar algo, Bueno, Carlos. Para y mí es un proseguimos. tema central. clave, No, yo sé, está clarísimo. Central. Y el otro Está tema central, que estoy seguro que vos lo pensás, porque ya lo insinuaste, es este tema que lleva 10 años, el Banco Central tomando Ese plata tema del central. mercado, remunerándolo, y se armó una pelota de deuda que se llama cuasi fiscal, que nadie sabe cómo resolver. ¿Alguna idea de qué hacer con Sí, eso? por supuesto. ¿Qué harías? Primero, A ver. para poner en claro lo que dice, hay plata que emite el gobierno y después la toman, es como un préstamo que le hacen los bancos Y se al multiplica gobierno. con los intereses Y es que una paga bola a de niveles nieve. Es una bola de siderales. nieve. Mirá, ¿Qué es grave hacemos? el tema, porque si esto no se toma en serio, hay experiencias muy, muy siniestras de lo que pasó en la Argentina con el déficit cuasi fiscal. Ahora, desde el punto de vista positivo, es dinero que está estancado, o sea que se pudre, y que además genera un flujo de intereses que se hacen impagables. Yo estoy convencido que si no queremos ir a una situación que lleve a algo drástico por fuera de mercado, hay que armar un fideicomiso entre los bancos que son los tenedores de esa deuda y el Estado Nacional y el Banco Central, en el cual se asigne esa deuda al sistema productivo, se reasigne. Una novación de deuda donde el Estado sea el garante y subsidie gran parte de la tasa de interés. Y en el tiempo ir desarmándolo, porque lo otro que aparece es, bueno, un plan Bonex. A mí no me parece No, que malísimo. sea... Y pagar a cada vencimiento, ¿cuál es el problema? Bueno, No me digas tendría- que tenés miedo a la hiper. No, yo no tengo miedo a la Por hiper. eso. En Entonces, esta circunstancia no. ¿Por qué no le tengo pagamos miedo a la cada hiper. vencimiento y se va Porque yo reduciendo? creo que si ese dinero... O por lo menos tasa menor. Que esa tasa plata cero. se va al Bueno, dólar, pero tiene ¿cómo miedo haces de para bajarla? Esa es la pregunta de Se fondo. baja, se acabó. Con esta Hasta tasa de acá tienen la interés... plata, llévensela. Y ya está. Con esa tasa de interés, en Argentina no hay sistema productivo que pueda Por desarrollarse. eso. Pero además porque son Eso no hay 45 duda. mil millones Hay de una- dólares. Pero mira, nosotros hicimos una experiencia muy pequeña en este sentido, en el gobierno de Cristina, que fue el crédito del Bicentenario, donde había fondos excedentes, donde el Estado participaba de, digamos, la selección de aquellas personas que eran tomadoras, y hubo grandes tomadores de crédito y pequeños tomadores, no hubo uno solo que no se devolviera. Uno solo que no se devolviera. Entonces yo creo que un sistema de innovación permitiría, porque acá tenés un problema que no lo podemos negar. Supuestamente los bancos son los que mejor canalizan el ahorro pequeño de cada persona a grandes proyectos de inversión. Eso es mentira. Mentira. Bueno, Claro. ok. Eso es mentira, no funcionó. Entonces, parte de la función del Estado es colaborar en la asignación de esos fondos. Y sucede en todos los países. Uno mira Estados Unidos, tuvo banco, una suerte de banco de inversión industrial, ha tenido participación en los fondos para la vivienda, porque allá, después del 33, los bancos fueron segmentados en distintas actividades. El banco que trabajaba Claro. con el público no podía ser un banco de inversión. Yo creo que en esta etapa nosotros tenemos que ir en el mismo sentido. Amado, nos queda poco tiempo, así que te pregunto rápido. Aparecieron 2 o 3 economistas de la Citi, que en general no son pro gobierno, diciendo que efectivamente va a seguir bajando la inflación. ¿Lo crees así? Yo creo que es así. Mirá, uno si mira la serie más o menos larga, en el momento que se produce el pico de subida, o sea, el cambio de pendiente de la inflación, fue cuando se firma el acuerdo con el fondo, que es un acuerdo inflacionario, porque presiona sobre la tasa de interés, Claro. presiona sobre las tarifas de los servicios públicos, presiona sobre el tipo de cambio.
En el último mes, lamentablemente, el gobierno hizo parte de esa tarea, que fue que las tarifas de los servicios públicos crecieron por encima del promedio de la inflación. O sea que fueron un tractor que llevó la inflación un poco más alta. Pero ya se veían algunos signos de que algunas de las medidas que está tomando el gobierno pueden funcionar en forma positiva. Yo creo que hay que perseverar en eso, porque la inflación siempre y en todo lugar es un fenómeno de distribución de la riqueza. No, la cuestión Milei dice otra cosa. Por eso dijo siempre y en todo lugar. Es una ironía, obviamente. O sea, la cuestión monetaria, la cuestión fiscal son exteriorizaciones del problema distributivo. Pero el fondo de la cuestión es distributivo. Amado, gracias por venir. No, muchas gracias. Vamos a darle un aplauso, señores. A don Amado Vivo, que calculo no va a ser el único domingo que va a venir. Espero, ¿eh? No.